Hola a todos, me gustaría de agradecer la presencia de todos ustedes y de la Sociedad Chilena de Pediatría por la oportunidad de participar en este evento. Yo no tengo ningún conflicto de intereses. En primer lugar, siempre debemos pensar que en el delirio es muy importante tener un reconocimiento temprano. La etiología del delirio es multifactorial. Para que esto ocurra es necesaria una interacción entre la enfermedad subyacente, el tratamiento que se utiliza y el entorno en el que se encuentra el paciente, siendo la unidad de cuidados intensivos un entorno muy propicio. Los factores de riesgo para el delirio se dividen en factores predisponentes o de vulnerabilidad, que son inherentes al paciente y no pueden modificarse, y factores precipitantes relacionados con la intensidad de la enfermedad, con la terapia aplicada y con el entorno. Es muy importante reconocer que varios factores de riesgo son modificables. Y me parece interesante mostrar el modelo multifactorial del delirio, en el que un paciente con mucha predisposición necesita pocos insultos para desarrollar delirio, mientras que en un paciente con comorbilidades nulas o mínimas puede necesitar insultos mayores para desarrollarlo. En un estudio multicéntrico en un modelo multivariado, los factores de riesgo asociados independientemente con el desarrollo del delirio incluyeron la edad menor de 2 años, la ventilación mecánica, benzodiazepinas, narcóticos, uso de restricciones físicas y exposición a vasopresores y antiepilépticos. Los factores de riesgo predisponentes incluyen la edad menor de 2 años, la presencia de retraso en el desarrollo, la gravedad de la enfermedad subyacente, albumina baja, ventilación mecánica y comorbilidades previas. Como factores precipitantes podemos mencionar el uso de anticolinérgicos, benzodiazepinas, cirugía cardíaca con bypass, inmovilización, estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos y contención física. Algunas peculiaridades también están presentes en pediatría. El niño tiene mucho miedo, mira a su alrededor, ve muchos monstruos, pero solo somos nosotros del equipo interdisciplinario. También debemos recordar que la sedación, el sueño, el delirio y la rehabilitación van de la mano, están interconectados y no pueden separarse. No pensamos en ello, pero sedamos demasiado a nuestros pacientes. Entonces, la gran mayoría de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos pediátricos con ventilación mecánica están sedados. Esto conduce a muchos efectos adversos. Si contamos por peso, ten en cuenta que si hacemos, por ejemplo, 0,3 miligramos por kilogramo por hora de midazolam, a medida que aumenta el peso, observe la cantidad de midazolam que le administramos a este paciente. Entonces, lo que tenemos a menudo es un círculo vicioso. El paciente está sedado durante el periodo en el que está intubado, la calidad del sueño empeora, el niño puede quedarse agitado, no duerme y se aumenta la sedación. Cuando hay delirio, se deben considerar algunas estrategias como el mnemónico Dr. Dre, remediación de enfermedades, eliminación de medicamentos y modificaciones ambientales. Otro ejemplo está en la tabla que muestra el proceso para evaluar factores modificables que pueden contribuir al desarrollo del delirio en el niño. Leve oxígeno, trate la hipoxia, mejore el gasto cardíaco, trate la anemia, eliminar o reducir los medicamentos que pueden contribuir al delirio como los anticolinérgicos y las benzodiazepinas, atmósfera, ambiente y habitación extranjeros, luces brillantes, ruidos fuertes, restricciones físicas, sin familia presente, cambios frecuentes en los cuidadores, no hay un horario constante. Infección, inmovilización, inflamación, nueva disfunción de órganos, alteraciones metabólicas, despierto,
falta de una rutina de la hora de acordarse, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, dolor, demasiado dolor y no hay suficiente medicación, o se está tratando el dolor y ahora demasiada medicación, y sedación. Evalúe la necesidad de sedación y establezca un objetivo adecuado. La última guía de Society of Critical Care Medicine para pacientes adultos recomienda intervenciones de componentes múltiplos que incluyen, pero no se limitan, a estrategias para reducir o acortar el delirio, por ejemplo, reorientación, estimulación cognitiva, uso de relojes, mejorar el sueño, por ejemplo, minimizar la luz y el ruido, mejorar la vigilia, reducir la sedación, reducir la inmovilidad, por ejemplo, rehabilitación, movilización temprana y reducir la discapacidad auditiva y o visual. Por ejemplo, permitir el uso de dispositivos como anteojos. Estrategias acá para comunicarse con un niño delirante son muy importantes. Por ejemplo, una habla tranquila, lenta. Use oraciones claras y cortas. Explique dónde está el niño y por qué está allí. Diga al niño quién es usted. Describe lo que harás. Recuérdele al niño qué hora es. Proporcione una presencia tranquila y silenciosa que puede ser más útil que los intentos continuos de involucrar al niño en el diálogo. No discuta con el niño sobre las alucinaciones visuales o auditivas. Explique que su percepción es diferente. Cuando sea posible, hable con el niño sobre personas reales y eventos reales y concéntrese en las cosas que hacen feliz al niño. Hay también modificaciones ambientales de cuidados intensivos para controlar el delirio. Entonces, brindar un ambiente tranquilo, consistente, predecible, considere la ubicación de la habitación y modifíquela según lo tolere. Habitación en una parte más tranquila de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, lejos del tráfico y de la actividad de la unidad para niños con delirio hiperactivo o mixto. Y una habitación cerca del área más activa de la unidad, con interacciones apropiadas para la edad con el entorno para niños con delirio hipoactivo. Decore la habitación con fotografías familiares del lugar, la familia, los amigos y las mascotas favoritas. Utilice restricciones físicas como último recurso. Su uso puede aumentar la agitación y crear problemas adicionales como pérdida de movilidad, confusión prolongada. Tenga a mano sus juguetes, mantas, música y artículos personales favoritos. Los niños que necesitan anteojos o audífonos deben usarlos siempre que sea posible. Es importante también estrategias para favorecer el sueño y la orientación al día y a la noche. Entonces, cree un horario individualizado de actividades diurnas y de sueño nocturno, tener rutinas diarias consistentes para higiene, movilidad, ejercicios de rango de movimiento, terapias, intervenciones y juegos. Despierta al niño a la misma hora cada mañana. Haga que el niño se levante de la cama cuando está despierto, tanto como lo tolere, y coloque la cama en una posición similar a una silla cuando el niño lo tolere. Desaliente el sueño durante el día, a excepción de las siestas programadas o los momentos de descanso tranquilo. Use una luz nocturna tenue para reducir las percepciones erróneas y el miedo del niño por la noche. Use máscaras para los ojos para bloquear la luz durante el sueño y tampones para los oídos o ruido blanco de fondo de un ventilador o música tranquila. Y cuidados agrupados para minimizar las interrupciones y el ruido durante los periodos de descanso. Entonces, evite la sobreestimulación, particularmente antes de un horario de sueño o descanso programado. Use una habitación con ventanas, con vista exterior para indicar la hora del día. Tener un calendario, un reloj para identificar la fecha y la hora. Alternar la imagen del sol durante el día y la luna durante la noche. Publique una imagen que identifique qué comida vendrá a continuación. Haga que los padres, visitantes, personal reorienten activamente al niño hacia la persona, el lugar, la hora y la razón por la que está en el hospital.
Acá la figura es un ejemplo de un programa diario que se puede modificar para incluir las preferencias de un paciente y su familia. Se debe desaconsejar el sueño durante el día, a excepción de las siestas programadas o los momentos de descanso tranquilo. Incluso si el niño ha estado despierto gran parte de la noche, es muy probable que mantener el horario de vigilia diurna resulte en un mejor sueño la noche siguiente. La movilización temprana es una intervención que tiene como objetivo mantener o restaurar la fuerza musculoesquelética en los enfermos críticos y tiene el potencial de producir también beneficios psicológicos y cognitivos positivos. En adultos se ha demostrado que la movilización temprana es segura, disminuye la incidencia de delirio, la duración de la estadía y la movilización precoz del paciente pediátrico críticamente enfermo es todavía un tema novedoso con un cuerpo de investigación creciente, pero eso ha dado buenos resultados. Podemos mencionar el programa PICUP, realizado en el Hospital Johns Hopkins y coordinado por la doctora Sapna Kuchaka. Y en la unidad donde trabajo hay un programa de movilización muy intenso realizado por el equipo de fisioterapia y coordinado por la fisioterapeuta Beatriz Fagundes. Y aquí hay algunas imágenes como el niño en triciclo y un bebé en ventilación mecánica. Con respecto a la terapia con mascotas, hay buenos resultados en el control del dolor en los niños que la utilizan. El dolor es un factor de riesgo importante para el delirio en los niños. Y aquí para ilustrar, pongo fotos de la terapia con mascotas realizada acá en Brasil con la pera Hope en el Instituto Nacional de Cáncer en Río de Janeiro. Los datos sobre la terapia ocupacional en niños son escasos, pero en la práctica hay informes de buenos resultados. Aquí en esta imagen ilustré un paciente en el hospital donde trabajo, donde a pesar de no tener un terapeuta ocupacional, hemos estimulado actividades cognitivas por parte de todo el equipo con excelentes resultados en la práctica. Quanto al HUF Bundle, se trata de una serie de medidas recomendadas por la Society of Critical Care Medicine y encaminadas a dar de alta al paciente lo más rápido posible de la unidad de cuidados intensivos. Son ellas: letra A, evaluar, prevenir y controlar el dolor. B, pruebas de despertar espontáneo y pruebas de respiración espontánea. C, elección de analgesia y sedación. D, delirium, evaluar, prevenir y gestionar. E, movilidad temprana y ejercicio. F, compromiso y empoderamiento de la familia. Las propuestas existentes incluyen la inclusión de la letra G como buen sueño, good sleep. Es interesante que en pediatría un estudio mostró que con un enfoque de liberación temprana de la unidad de cuidados intensivos con el HF Bundle en la atención de pacientes pediátricos críticamente enfermos, los días de ventilación mecánica y la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital pueden verse afectados positivamente si están realizando estudios con poblaciones más grandes. Desafortunadamente, las medidas no farmacológicas predominantes del HUF Bundle se han utilizado poco con la pandemia de COVID-19. Aquí en esta diapositiva muestro un editorial que publiqué con dos amigos de São Paulo en que sugerimos estrategias no farmacológicas para la identificación, prevención y tratamiento del delirium en tiempos de pandemia. Nosotros necesitamos encontrar entonces un equilibrio: comunidad, seguranza del paciente, control de dolor, sedación adecuada, movilización temprana y preservación del sueño y ciclo circadiano. Y eso es interesante porque los médicos siempre quieren recetar un medicamento, pero la prescripción de antipsicóticos en el delirio no es la solución. Entonces, en febrero, la Society of Critical Care Medicine publicó The Pandemic Guidelines. Debo resaltar aqui alguns pontos importantes. É
guideline de práctica clínica sobre la prevención y el manejo del dolor, la agitación, el bloqueo neuromuscular y el delirium en pacientes pediátricos en estado crítico con consideración del entorno de la unidad de cuidados intensivos y la movilidad temprana. Entonces, acá en este Pandem Guidelines no se sugiere el uso rutinario de haloperidol o antipsicóticos atípicos para la prevención o disminución de la duración del delirio en pacientes pediátricos críticamente enfermos. La calidad de la evidencia es baja. Sugieren que en los pacientes pediátricos críticamente enfermos con delirio refractario se considere el haloperidol o los antipsicóticos atípicos para el tratamiento de las manifestaciones graves del delirio, teniendo en cuenta los posibles efectos adversos del fármaco. La calidad de la evidencia es moderada. Y recomiéndase un electrocardiograma inicial seguido de un control de electrolitos y del intervalo QTc de rutina para los pacientes que reciben haloperidol o antipsicóticos atípicos. La calidad de la evidencia es moderada. Me gustaría agradecer a todos por participar. También me gustaría agradecer a la fisioterapeuta que trabaja conmigo, Beatriz, por brindar imágenes de nuestro servicio. Aquí están mis contactos y muchas gracias.